Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Les quisiera contar que hoy tenemos una novedad importante y es que vamos a tener una charla súper interesante asociada a las perspectivas del COVID-19. Por este motivo, pues no vamos a estar en clase, pero vamos a estar en este evento, pero eso no implica pues que nos sigamos avanzando en nuestra temática, así que decidí hacer este video súper cortico para que podamos saber exactamente qué vamos a ver en clase. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Y bueno, acá vamos a tener todas las indicaciones de la sesión. Voy a compartir de una vez Moodle para que podamos ver, pues básicamente, cuál es el avance en esta sesión, ¿vale? Ok, listo. Entonces, les quisiera contar algunas cosas, ¿vale? Y es que con el caso Servientrega, ustedes estuvieron revisando un modelo asociado a riesgo, ¿verdad? Yo les preguntaba qué riesgos ustedes contemplaban dentro de este esquema, dentro del esquema. Y entonces resulta que primero debemos avanzar en el objetivo de la auditoría, ¿cierto? Y es que la auditoría nos permite, pues le permite al auditor expresar una opinión respecto a los estados financieros, ¿verdad? Y esta opinión implica que han sido presentados o son razonables, que reflejan la realidad, ¿verdad?, del ente económico y pues que realmente son acorde a lo que esperarían los stakeholders o los usuarios de la información. Bajo este concepto, nosotros buscamos en auditoría tener una seguridad razonable, ¿verdad? Y esa seguridad razonable, pues, hace que no tengamos un 100% de certidumbre, perdón, pero pues que realmente digamos que lo que hemos revisado, pues efectivamente nos da la seguridad para aseverar y para tener una opinión, que en este caso podría ser, por ejemplo, positiva y razonable respecto a los estados financieros. Es importante identificar que en auditoría pues debemos tener un alto nivel de aseguramiento de la información, pero infortunadamente no es absoluta. Quisiera que ustedes imaginaran un comercio que procesa, no sé, 30 millones de facturas al mes y empezar a revisar una por una, pues sería, digamos, supremamente una tarea muy compleja. Entonces, para esto recurrimos a un proceso de muestreo en el cual podemos seleccionar una serie de facturas, identificar su comportamiento y razonabilidad. Eso implica que si dentro del porcentaje que no revisamos existe algún riesgo importante, pues realmente se escapa de la auditoría y es por esto que la seguridad que entregamos es razonable, pero no es absoluta, ¿cierto? Es importante que el auditor valore siempre los riesgos de las declaraciones equivocadas que estén en los estados financieros. Como no podemos revisar el 100% o humanamente no es posible, debemos tener en cuenta que debemos tantear esos riesgos. Por otro lado, tenemos que el auditor en su tarea tiene que diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría pues que realmente estén acorde con esos riesgos que yo identifiqué. Si vemos que no tenemos seguridad razonable, seguramente los procedimientos de auditoría deberían ser mucho más estrictos y pues procedimientos que reduzcan la posibilidad de riesgo, porque el riesgo no se puede eliminar si no se mitiga, ¿vale? Entonces ahí podríamos generar esos procedimientos y pues buscar que en la redacción de nuestro reporte de auditoría pues entreguemos la información adecuada, indiquemos cuáles son los procedimientos y que el usuario también entienda que existe una seguridad razonable, ¿verdad? Y que tenemos un grado de incertidumbre que debe ser mínimo, pero que existe y es latente, ¿vale? Y es que resulta que cuando nosotros nos enfrentamos a una auditoría, existen diferentes riesgos, como por ejemplo, que la muestra, como les decía inicialmente, pues no sea el 100%, sino sea pues obviamente el ser muestra un porcentaje inferior y pues tengamos ahí un riesgo, ¿cierto? Siempre existe la posibilidad de que hayan fraudes que no hayan sido descubiertos. Y en este punto quisiera que nos pusiéramos en contexto con Servientrega para ver, fíjense que si no hubiera ocurrido el tema de los Panama Papers, difícilmente hubiéramos encontrado, difícilmente las entidades hubieran encontrado este fraude o hubieran dilatado el tema o se hubieran demorado más tiempo o inclusive en esta época de pronto ni siquiera podríamos haber obtenido esa información. Puede ser también que la mayoría de la evidencia puede ser de carácter persuasivo, la del auditor, y no concluyente. Entonces acá creo que lo hemos insistido, que algunos hallazgos pues deben estar muy bien soportados porque si no, pues obviamente los tenemos que descartar porque muchas veces no tienen ese esquema concluyente que necesitamos. Adicionalmente, pues en este proceso de auditoría intervienen humanos, ¿cierto? Y entonces nosotros debemos aplicar nuestro juicio profesional y en eso pues decimos qué evidencia vamos a obtener, qué evidencia vamos a analizar,
cuáles son las estimaciones de los hechos, ¿verdad? Las conclusiones que nosotros damos con base en la evidencia, lo que quiere decir que al existir como un comportamiento humano allí, pues también existe riesgo, ¿verdad? El juicio que pueda tener al auditor. También existe un riesgo y es cuando tenemos alguna información pues que no se conozca o que tampoco nos la entreguen y que nosotros no la hayamos solicitado porque no la desconocemos. Entonces, en ese caso, fíjense todas las limitaciones que pueden ocurrir cuando estamos ejecutando la auditoría. ¿Listo? Y es que el objetivo de la auditoría pues es planear y ejecutar la auditoría. ¿Para qué? Pues para reducir riesgos, ¿cierto? Para que tengamos un nivel aceptable de riesgo y pueda funcionar el esquema de auditoría. Y es aquí donde tienen que, digamos, articularse diferentes opciones. El conocimiento suficiente del cliente, que evaluemos y tengamos claro cuáles son los riesgos a los cuales fuimos sometidos. Determinar la programación y la naturaleza, la oportunidad y el alcance de la auditoría y también la variable de negocio en marcha, que es un subyacente del marco conceptual de NIF, que nos dice que se supone que el negocio está en marcha, ¿verdad? Y bajo estas variables, pues tenemos que empezar a identificar cuáles podrían ser esos riesgos, ¿vale? Entonces, en auditoría tenemos tres riesgos muy, muy importantes que me gustaría tratar con ustedes y el primero corresponde al riesgo inherente. Entonces, son equivocaciones materiales, asumiendo que no existen controles relacionados. Más adelante vamos a ver un ejemplo de este riesgo inherente. Luego tenemos riesgos de control, en el cual una declaración, pues, puede ser equivocada, puede ser material, o sea, puede ser representativa, pero por temas de control, pues no la podemos prevenir o no la detectamos. ¿Por qué? Porque el control interno no está diseñado para ese esquema. Acuérdense aquí del caso que veíamos de la empresa en Cali, ¿sí? En la cual esta empresa pues no tenía un esquema de control interno, le sacaron por allí unos tanques de 500 litros, ¿verdad? Y es porque existía una falla en control interno, entonces este riesgo se refiere a ese tipo de situaciones. Y el riesgo de detección, en el cual pues el auditor no logra detectar esa situación y por allí pasa la información y bueno, que podemos tener un riesgo importante. Ahora yéndonos a los ejemplos, tenemos el riesgo inherente. Entonces, fíjense que como estamos nuevamente trabajando con seres humanos, podemos tener cálculos equivocados, alto valor de inventarios, por ejemplo, carencia de capital de trabajo o obsolescencia de activos de desarrollo tecnológico que hagan que de pronto las cifras no las tengamos reportadas como debería ser o no las esté actualizando a tiempo y pues eso se puede englobar dentro del riesgo inherente. Tenemos adicionalmente, por aquí lo tengo, el riesgo de fraude, que puede ser un híbrido entre inherente y también de control. Entonces, imagínense, por ejemplo, declaraciones equivocadas que surgen de información financiera fraudulenta. Entonces, acá me gustaría recordarles el caso de Betty la Fea en maquillaje de estados financieros o declaraciones equivocadas que surjan de un uso indebido de los activos. Acá nos vamos al sector público y nada más el contralor por allí que tomó el avión, ¿verdad? Del Estado para viajar con toda la familia, eso es fraude. Entonces, fíjense que acá también tendríamos que dimensionar ese tipo de riesgos. El riesgo de control, ¿cierto? Que hablábamos un poco que son limitaciones del riesgo inherente, ¿cierto? Y pues que el sistema de control interno no alcance a contemplar estas situaciones y que efectivamente exista un riesgo asociado por este concepto. Y finalmente el riesgo de detección, en el cual el auditor como tal no detecta, no logramos detectar el problema o la situación, ¿cierto? Puede ser porque no aplicamos el procedimiento adecuado de auditoría o porque de pronto interpretamos de manera inadecuada los datos que nos están entregando para el procedimiento de auditoría. ¿Listo? Entonces, fíjense que estas tres variables empiezan a generar el mapeo de los riesgos asociados en auditoría que debemos tener muy presente en el proceso de planeación. ¿Listo? Me voy a regresar a Moodle porque me gustaría que adicionalmente revisáramos otro tema que es muy, muy importante y es cuando nosotros ya empezamos a ver esos riesgos de auditoría, estamos listos para entender y empezar el proceso de auditoría. ¿Cómo lo empezamos? Pues entonces acá, ustedes se acuerdan en las sesiones anteriores que hablábamos de unos estándares internacionales, pues esos estándares nos hablan acá, por ejemplo, la NIA 300 y la NIA 310 que les quisiera mostrar rápidamente. Y entonces fíjense que las NIAs es como la guía que tiene el auditor para desarrollar una etapa específica de nuestro proceso de auditoría.
En esta NIA, en la 300, tenemos la planificación de auditoría de los estados financieros. Entonces, fíjense que acá nos dan como una guía. Yo diría que esta casi es como la Biblia, ¿verdad? O el plan a seguir del auditor. Y nos dice, mire, cómo es la participación de miembros de equipos clave, cómo son las actividades preliminares del encargo de auditoría, cuáles son las actividades de planificación, cómo debemos hacer la documentación. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a hacer una auditoría, lo que tenemos que hacer es remitirnos a las NIAs, ¿vale? Para poder entender cómo es el manejo. Esta, la NIA 300 y la 301, chicos, importantísima. La dejo para que esté leída, porfa, para la siguiente clase. Y sin embargo, pues yo me quiero ir acá a darles como un marco general de estas NIAs que van a leer. ¿Listo? Tenemos la NIA 300 asociada a la planeación y pues nos dice que esta NIA como tal pues establece cómo vamos a hacer la planeación de la auditoría de los estados financieros, ¿cierto? Y en esa auditoría está el proceso de cómo hacemos la estrategia, qué recursos utilizamos, cuál es la naturaleza, oportunidad y el alcance esperado de esta auditoría. ¿Listo? Y pues nos dicen que en la planeación del trabajo el auditor debe tener en cuenta estas variables. Mire, se debe asegurar que se preste atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales sean identificados, porque recuerden que tenemos por allí un riesgo de detección, que el trabajo es llevado a cabo de forma expedita, o sea, que realmente sí es consecuente, que tiene los pasos y demás, y adicionalmente que tenemos una apropiada asignación a nuestros asistentes y que los asistentes saben qué hacer. ¿Listo? Y pues acá el grado de planeación de la auditoría depende de algunos factores, como la complejidad de la auditoría, la experiencia del auditor y también el conocimiento que tenga del negocio. Bueno, para que lo tengan presente. Y el plan global de auditoría, pues es un documento como tal que nos va a describir cuál es el alcance y cuál es la conducción esperada de esta auditoría. Este plan global pues no tiene digamos, un esquema estándar, sino se acopla dependiendo del tamaño de la entidad, a la complejidad, a la metodología que vamos a utilizar, a cómo veamos nosotros el control interno en la entidad. Y pues en conocimiento del negocio, en este plan de auditoría, nosotros no solo podemos conocer el negocio en términos generales, sino también en su entorno, cuáles son las condiciones de la industria, qué afecta al negocio, las características importantes de la entidad, etcétera, para que tengamos una excelente etapa de conocimiento al cliente. ¿Listo? Es importante en esta planeación introducir un concepto que es programa de auditoría. Entonces yo quisiera que ustedes se ubiquen de pronto en una situación en la cual ustedes son mis jefes, yo soy su asistente y ustedes me mandan a una empresa, por ejemplo, a verificar la cuenta de activos fijos, ¿sí? Si yo no tengo mucha experiencia o depende de la expectativa que ustedes tienen, ustedes desarrollan un programa de auditoría en la cual me entregan todas las instrucciones de las pruebas que yo debo hacer, ¿vale? Todas las pruebas que yo debería hacer en esa partida que estoy analizando. Ese programa debe ser meditado y debe ser bien desarrollado porque se hace teniendo en cuenta los insumos que ya tuve, de mi planificación, de la etapa de conocimiento al cliente, de los riesgos que he detectado en el cliente y en la auditoría para saber qué pruebas yo voy a realizar. Bueno, y es acá donde introducimos esta NIA 310 que corresponde al conocimiento del negocio y es algo que hemos venido recalcando desde las NAGAS, ¿sí? Y es cuando nosotros vamos a tener una auditoría de estados financieros, debemos adquirir el conocimiento suficiente para que podamos entender todas las transacciones, las prácticas, los procedimientos, ¿verdad? Que construyen los estados financieros y pues que son importantes para nuestra opinión. Y pues realmente el nivel de conocimiento de un auditor, ¿cierto? No solamente, como les decía en la diapositiva anterior, debe tener en cuenta lo que pasa en la empresa, sino también qué pasa en su entorno, en la industria y cómo opera la entidad, inclusive cómo la ven otras entidades, ¿vale? Para tener como ese conocimiento fundamentado. ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? ¿Cierto? Nosotros, cuando vamos a pasar la propuesta de auditoría para empezar a trabajar, debemos tener un conocimiento previo, preliminar, para saber de qué se trata, quiénes son los administradores, ¿vale? O sea, ahí es como un fogueo para saber a dónde vamos a meternos nosotros, ¿verdad? Y luego, cuando ya empezamos nuestra planeación y nuestra auditoría como tal, empezamos esta construcción de conocimiento, de etapa de conocimiento, ¿cierto?
y es acá donde empezamos a obtener información y esta etapa nunca se acaba, o sea, durante toda la auditoría siempre estamos recolectando datos del conocimiento al negocio, ¿verdad? Y está presente en todas las etapas de la auditoría. ¿De dónde obtenemos esa información? Por ejemplo, de experiencias previas de la entidad, de entrevistas y discusiones con personas de la entidad, entrevistas y discusiones con personas de auditoría interna que trabajan allí o de pronto de los informes que tienen, otros auditores y asesores legales que han trabajado con la empresa, personas que estén familiarizadas con la industria y que también estén fuera de la entidad, todo lo que haya en Internet, publicaciones y demás que nos den un entorno claro y el contexto de la empresa, legislación y reglamento que afecta en forma importante a la entidad, visitas a los locales de la entidad y pues documentación producida por la entidad entre los más representativos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Entonces, para la siguiente sesión, algo que es supremamente importante, ¿vale? Es que empecemos a leer la NIA 300 y la 310, ¿vale? Para que ustedes puedan tener un enfoque un poco más amplio del esquema de auditoría. También les agradezco, puedan ustedes ver este video en el cual nos cuenta la pertinencia de la NIA número 300 en el esquema de planeación y qué variables se deben tener en cuenta. Bueno, y adicionalmente vamos a seguir con nuestros avances de nuestra auditoría. En una primera fase, ustedes ya tuvieron la oportunidad de presentar la propuesta a 3 empresas y obtener la aceptación de una. Todo esto debe estar documentado. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la etapa de conocimiento al cliente de la empresa en la cual vamos a trabajar. Recuerden que como lo vemos en la sesión, es de vital importancia que revisemos esta etapa porque realmente es la que le va a dar consistencia a nuestra auditoría. Le voy a dar clic acá en avances de auditoría y él me va a generar un archivo. Me voy a desvincular acá por un momento de Meet. Permítanme para mostrarles qué archivo me está descargando esta presentación. Ok, listo. Y entonces resulta que acá tenemos un memorando de conocimiento al cliente, ¿vale? Resulta que en este memorando, a mí me gusta mucho este ejemplo porque pues es digamos, un esquema bien meditado en el cual empezamos a conocer la empresa desde todas las perspectivas respecto a tipo de empresa, a características jurídicas, ¿verdad? De constitución, al organigrama, por ejemplo, quiénes son los socios, ¿verdad? Cómo es la estructura de su capital social, cuáles son sus principales proveedores, acreedores, etcétera, etcétera, cuál es su mercado, ¿sí? Y poco a poco lo vamos desarrollando. Esta actividad, chicos, aunque no tiene todavía fecha de entrega, es importantísima que la empiecen a preparar. ¿Listo? Porque ya vamos avanzando en cada una de las sesiones. Entonces, para la siguiente clase les agradezco mucho tener en cuenta lo siguiente. Teníamos pendiente una lectura de planeación de la auditoría, ¿verdad? Entonces, esa, por favor, recomendadísima que la lean. Tenemos lectura de la NIA 300 y 310 más el video para que ustedes lo puedan ver y podamos entender un poco más al detalle cómo funciona estas NIAs. Y aparte tenemos el desarrollo de la etapa de conocimiento al cliente, que esta etapa como tal lo que vamos a hacer es vamos a irla desarrollando. Todavía no tenemos un entregable, pero recuerden que ustedes van consultando las semanas de Moodle y se van a dar cuenta allí donde están cada uno de los entregables para que de pronto no les coja el tiempo en la entrega porque estas notas empiezan a ser prioritarias dentro de nuestro proceso de auditoría, ¿vale? Les quiero agradecer muchísimo su atención, entendiendo nuevamente que por el evento pues no logramos vernos, pero con este video logramos, digamos, tener toda la identificación de la clase y lo que seguimos avanzando. Por último, les quisiera contar que por unos temas de carácter logístico, a partir del 30 de septiembre, todas las asignaturas van a migrar de reuniones sincrónicas de Meet a Teams, ¿vale? Entonces yo de manera oportuna, la próxima semana les estaré enviando el link para que ustedes lo puedan ver y nos reunimos a través de Meet. Entonces, nada chicos, cuídense mucho. Espero estén muy bien. Me despido por allí de todos y nos vemos ya en la sesión. Y nada, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao.